pasó recientemente entre el 5 y el 10 de mayo en el barrio de Jerusalén Oriental, Sheikh Jarrah, ha sido una de las múltiples intentos de desalojo por parte de palestinos que pues, viven en sus casas y que están en disputa por parte de resoluciones de la Corte de Justicia israelí. A diferencia de otras evidencias anteriores, este desalojo detonó en una serie de manifestaciones debido al uso y abuso de la fuerza de la policía israelí y de las fuerzas militares, lo que devino posteriormente en una serie de protestas multitudinarias en la explanada de las mezquitas en Al-Aqsa, esto es en Jerusalén Oriental, en la Ciudad Vieja, donde está el Domo de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. Esto nuevamente provocó nuevas fricciones y mayores actos de represión, lo cual fue obviamente acompañado por una detonación de cohetes provenientes de la Franja de Gaza por parte del movimiento Hamas, lo cual posteriormente fue respondido por el ejército israelí con un uso desproporcionado de la fuerza, utilizando en primera instancia 80 aviones de guerra, bombardeando complejos residenciales y escalando el nivel de violencia a grados prácticamente inaceptables de acuerdo con el derecho humanitario de Naciones Unidas. Este es el escenario en el que nos desenvolvemos justo ahora, un escenario de un uso desmedido de la fuerza, con la expansión de protestas populares no solamente en Gaza, sino también en Jerusalén y en el resto de los territorios palestinos ocupados. El día de mañana se ha llamado a una huelga nacional en Palestina, lo cual puede incluso incrementar los colapsos de violencia, particularmente en ciudades mixtas como ha sido Lid, como ha sido Acre, algunas otras ciudades también en Nablus, por ejemplo, y también pues vamos a tener nuevos llamamientos de la comunidad internacional, lo primero que nada un cese al fuego, ¿no? Este es más o menos el escenario en el que nos desenvolvemos justo ahora. Ha habido 3 intentos de llamar a un cese al fuego en el Consejo de Seguridad y los 3 intentos han sido obstaculizados por el gobierno de Joe Biden, Estados Unidos. La posición del gobierno mexicano ha sido una posición ecuánime de llamar al cese al fuego y de evitar la pérdida de civiles por ambos lados, con lo cual México está cumpliendo con la Carta Magna y su política exterior. Sin embargo, en el terreno, esta obstaculización de un cese al fuego lo que está causando es que con cada vez que pasa el tiempo, el uso desmedido de la fuerza de Israel incrementa, por lo tanto el número de civiles fallecidos, particularmente en la Franja de Gaza, aumenta a niveles prácticamente de emergencia humanitaria. Se cierran canales de ayuda humanitaria, se cierran los accesos a agua potable, las fronteras, la única frontera que está abierta es la franja de Rafah, que es un corredor que conecta Gaza con Egipto. Y esto agudiza el sufrimiento de la sociedad civil, con lo cual, pues bueno, prácticamente estamos a merced de el desarrollo de los eventos bélicos. Israel, por ejemplo, ahora ha atacado edificios residenciales, ha destruido 3 torres, una de ellas perteneciente a la prensa internacional, con lo cual, bueno, también es una cuestión preocupante porque al momento de tener información, una parte fundamental del derecho de guerra es el derecho también la prensa de guerra, de transmitir y de ser testigo de lo que está pasando por los múltiples lados que hay en el conflicto, y esto ahora se ve sumamente minado, con lo cual pues afecta la imagen pública de Israel, ¿no? En todo sentido. El aumento de la violencia implica más fricciones entre ciudadanos palestinos y ciudadanos israelíes, generalmente alimentados por el odio del discurso de la extrema derecha de ambos lados, particularmente por la extrema derecha israelí, que ha hecho diferentes actos de violencia también en las ciudades mixtas y que son pues cobijados por las fuerzas del orden israelí, pero también por el resentimiento que generan estas muertes en Gaza en toda la población palestina. Y ahora, gracias a la conexión que hay entre los palestinos del 48, es decir, los palestinos que viven en Jerusalén, hay una especie de conexión y de reavivamiento de la unidad nacional palestina que se está expresando a nivel internacional desde Marruecos, Europa, Indonesia, hasta algunas partes de América Latina. Eso es relevante porque estamos ante la emergencia de una nueva generación de activismo palestino que está llamándole al mundo a terminar con este conflicto, con esta ocupación militar israelí y sobre todo pues a garantizar el derecho humanitario que las personas que están enfrente de las o en medio de las balas pues están experimentando.